Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido aquí a la Dirección General de Mecenazgo. Estoy aquí feliz porque lleno de amigos y amigas. Yo le estaba diciendo íntimo, muy íntimo. Le estaba diciendo que me decía Milian y que, ay, pero qué buena convocatoria. Le digo, bueno, tener 40 años relacionándonos no fue que ayer nos conocimos, que hemos echado muchas batallitas juntos y las que faltan, ¿verdad? Las que faltan mucho. Bueno, pues aquí vamos a iniciar con este foro de gestión teatral que lo vamos a dividir en 3 partes, como Jack, ¿verdad? Como dice Jack, ¿verdad? Por parte. Entonces lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, donde vamos a tratar el tema de la historia y la continuidad del teatro dominicano. La producción y financiamiento y la sostenibilidad es la segunda parte. Y en la tercera parte, los públicos, que se sienta el plural, públicos, nuevas generaciones y futuro. Entonces, este es el Mecenazgo Vivo Podcast y tenemos el privilegio, el honor, toda la gracia, la dicha divina de comenzar este primer episodio. Van a ser 3 episodios, por supuesto. Este primer episodio acompañado de Boechío Polanco, de Gestor Cultural RD, del equipo coordinador Gestor Cultural RD. Y tenemos a 3 maestros, 2 maestras y un maestro, para ser más preciso, ¿verdad? No, que ahorita estábamos hablando, Karina y yo, del tema de la mujer y el teatro, que es una asignatura pendiente. Bueno, hay un foro el viernes en el Centro Cultural de España, que está coordinando Isabel Spencer, que es sobre precisamente mujer y teatro. Y va a estar María Castillo, va a estar Carlota Carretero e Ingrid Luciano, exactamente. O sea que hay una cita para el viernes irnos al Centro Cultural de España. El sábado tenemos en Bellas Artes, en la tercera planta, que no le quieren decir azotea, pero es la tercera planta, de Bellas Artes. Tenemos ahí lo que se denomina Teatro al alcance de todos. Teatro al alcance de todos. Es una jornada nacional por la democratización del teatro dominicano. Es una actividad encabezada por el maestro y actor Juan María Almonte, que está haciendo esta propuesta. Hicimos nuestro lanzamiento el domingo 15 de marzo, hicimos el lanzamiento desde la A42 de Capotillo. Él quiso que esa actividad se realizara desde ahí, que estuviera dentro de las entrañas de un barrio, y fuimos muy bien recibidos por la comunidad, porque Juan María es muy conocido ahí en ese lugar y muy respetado. Y ahora estamos organizando nuestra segunda actividad, que va a ser en la tercera planta de Bellas Artes este viernes y este sábado, que estamos también organizando otro asunto con Santo Domingo Este. Y para completar la agenda teatral de la semana, el jueves en el bar del Teatro Nacional, el bar Juan Lócar, ¿qué se llama? Juan Lócar, va a haber entonces una actividad más festiva a partir de las 6 de la tarde. El Ministerio de Cultura nos está invitando ahí para participar a hacer también la celebración de lo que es el mes de teatro. Continuando con la agenda teatral en Guloya, en Anacaona, en Nova Teatro, hay función para público infantil y juvenil. Es todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde en Nova Teatro. Vayan y visiten los teatros de la zona, que hay un recorrido por la zona colonial aquí en los teatros de la zona. Para continuar la agenda cultural, el grupo de teatro Trípode tiene un festival o un mini festival llamado Convivio. Empezó el fin de semana pasado y este fin de semana que viene también con obras infantiles. Ingrid Luciano estará como artista, el doctor Rafael Morla tendrá su taller de dramaturgia y taller de danza. O sea, lo esperamos por allá por Teatro Trípode. Guaní cumple sus 100 funciones el domingo. 100 funciones
Guanín va a celebrar y yo voy a estar ahí muy feliz de ver esa función número 100. Bueno, aquí tenemos a la maestra Elvira Tavera. En esta esquina, Elvira Tavera. Desde Santiago para el mundo. Del Licey al medio, sí. El maestro Claudio Rivera, aquí. Y la queridísima también, amada Karina Noble. Pues con ello vamos a iniciar este primer bloque de este foro de gestión teatral en la República Dominicana. Y la primera pregunta detonadora que le vamos a hacer a estos tres maravillosos teatristas, amigos, todos, maestros, por supuesto, es cómo se construye la continuidad del teatro dominicano en un contexto de cambios sociales, políticos y culturales. Vamos a ver, cómo ustedes agarren el micrófono, que no muerden, y vamos a arrancar por ahí. Bueno, buenas tardes. A mí me hubiese encantado hablar, para responder esa pregunta detonadora que hace Henry, hablar... Bueno, el vaso no es siendo inocente. Señores, es que iniciamos esto y no mencionamos a Franklin Domínguez, no mencionamos a Iván García. Entonces, eso es Franklin, eso son cosas de Franklin. Delta Soto, Rafael Villalona, eso es. Monina Solá, Pepito Guerra, wow. Nada, ahí están. Están aquí, eso quiere decir que ellos están aquí con nosotros. Bueno, decía antes que se manifestaran los espíritus que a mí me hubiese encantado, lo primero que me vino a la mente cuando tú me enviaste esa pregunta era hablar de esa posible continuidad en términos estéticos. Aunque la realidad nos inspira de muchas maneras, siempre pienso en cómo pudimos haber construido una continuidad de una tradición del teatro como un oficio vivo. Léase, estar en el escenario el mayor tiempo posible. Y gente como Monina, Franklin construyeron esa tradición y don Iván. Luego hay otra tradición que amerita continuidad, que es más académica, que cuando el maestro Villalona nos legó las ideas de la organicidad y sembró muchísimas generaciones de esa propuesta. Luego están otra gente que encontraron inspiración para hacer teatro en otras ideas teatrales como la de Bertolt Brecht. Y está la gente como Juan María, que todavía está al pie del cañón, que ha encontrado inspiración para hacer teatro en revisitar o reinventar nuestras tradiciones culturales. Es lo que me hubiese gustado hablar. Pero no voy a hablar de eso. No, yo en la mejor buena vibra, como se dice, para conectar con las juventudes que están aquí. Yo solamente quiero recordar que hay unas gestiones para sostener el teatro como oficio vivo, para sostener miradas teatrales como la de Villalona, que fundó, como la de Bertolt Brecht, como la de tradiciones teatrales y el teatro popular en su gran gama. Hay gestiones que se han hecho que debieran tener continuidad. Y yo no tengo la respuesta de por qué no ha sucedido. Y solamente la voy a mencionar. Cuando el Consejo de Cultura, Consejo Presidencial de Cultura, un grupo de teatristas entregaron al señor Víctor, que ya no está entre nosotros, un borrador de acciones para organizar, manejar de manera coherente las salas públicas del Estado. Eso debió haber tenido continuidad, yo no sé qué pasó. Luego, al señor exministro de Cultura, Tony Raful, se le entregó otra propuesta mucho más concreta para el manejo de las salas públicas del Estado, de las salas del teatro me refiero. Y no sé qué pasó con esa propuesta, debió tener continuidad.
Ya el señor Rafael la Antigua, en su gestión, se dieron el lujo de clausurar un instituto superior para las bellas artes, que se entendió una conquista para todos los sectores y toda la gente. Ese instituto nunca se debió haber cerrado. No se le dio continuidad. Luego está en la gestión del señor José Antonio Rodríguez. Él nombró una comisión consultiva del teatro, donde había gente del sector público. En ese momento veo a Basilio aquí, estaba Richardson, estaba Miguel, Ernesto, mucha gente, que se reunió 9 meses con un horario, 9 meses, los martes, no sé qué otro día, a discutir y hablar y escribir, y hasta entregamos un plan para el desarrollo de nuestro teatro con presupuesto. Y subrayo ese presupuesto porque la persona que lo exigía, si no había presupuesto no se ejecutaba. Entonces hubo que tirar numerito. Entonces no era qué hacer, sino cuánto costaba lo que se iba a hacer. Y yo no sé por qué eso no tuvo continuidad. A ese señor, agotando su ciclo de gestión, el señor José Antonio Rodríguez, muy querido por todos nosotros, me encantan sus canciones. Nosotros teatristas organizamos un encuentro que se llamó el Encuentro Nacional de Teatristas Rafael Villalona, donde se plantearon por escrito 55 líneas de desarrollo para nuestro teatro. Tampoco desconozco porque eso no tuvo continuidad, sobre todo que él se apersonó ahí. Luego el señor Pedro Vergés, otro gestor del Ministerio de Cultura, líder del Ministerio de Cultura, también hizo un llamado a tener reuniones y diálogos consultivos, fue el término que se utilizó, para escuchar nuestras propuestas como sector teatral. Y no sé qué pasó con unas comisiones técnicas de trabajo que se organizaron para entregar esa propuesta. No sé qué pasó. Con el maestro Eduardo Selman, ex ministro de Cultura también, se convocó a dar seguimiento a dichas comisiones técnicas de trabajo. Estuvimos reunidos en un salón en Bellas Artes y él nunca llegó. Luego, hace 4 años, casi 4 años, la ex ministra de Cultura recibió propuesta, la señora, esa misma, recibió propuesta de grupos organizados del teatro, de UNIMA, de Comdrama, de la UDA, de CITEAR, el sindicato, de la Rexati, de Coparte, la cooperativa, de la Acción Teatral de Cibao, etcétera, por escrito, en un evento en la Sala de la Cultura, porque no es un tema de quejarse, no es un tema de decir falta, no es un tema de decir me gustaría, es un tema de propuestas por escrito, y ella ahí se dio el lujo de decir que las iba a leer y a estudiar todas, tenía una mesa larga con muchos representantes de su gestión ministerial, y anunció hasta la creación inminente de la Universidad de las Artes. Creo que hasta puso fecha, no me atrevo a decir la fecha, pero lo anunció, sí, ahí había prensa. Y muchos que estábamos ahí, pero no sé qué pasó ni con lo que nosotros le entregamos, ni con lo que ella anunció. Debiera tener continuidad. De eso hace 4 años. Entonces, mientras hacemos la gestión del Trípode, los festivales importantísimos y relevantes que organiza Basilio, el circuito teatral de la zona colonial, que es un invento para ver qué pasa, porque la gente le tiene miedo a venir a la zona colonial, la clase media que nos paga por nuestro trabajo, para que estemos claros. Ese es el grupo que viene a la zona colonial. Luego está lo que hace Juan María, sumamente meritorio, que está organizando con Boichío. Está lo que hacemos todos nosotros, Bellas Artes, lo que hace la Compañía Nacional, lo que hacemos todos para gestionar nuestro teatro y que siga siendo un oficio vivo. ¿Por qué estas gestiones no han tenido continuidad? No sé. Yo el sábado me presento. Buenas tardes. Una segunda pregunta para todos ustedes, y esa exponencia que hace Claudio Rivera. ¿Cómo dialoga el teatro dominicano contemporáneo, ahora mismo, en la actualidad, con las tradiciones escénicas del país? Bueno, primero habría que definir qué es teatro dominicano, porque siempre hay esa discusión. El teatro es dominicano porque se mira a sí mismo como cultura y eso, o porque se hace aquí en el país. Porque cuando nosotros vemos la programación teatral viva, vemos más obras extranjeras que obras escritas por dramaturgos y dramaturgas dominicanas. Y pongo una especial atención en las dramaturgas
porque a raíz de que Olga Bucareli y yo hicimos una tesis sobre mujer y dramaturgia, los aportes de la mujer a la dramaturgia dominicana, enlistamos, y son más, 72 dramaturgas con más de 500 obras publicadas o montadas. Y esas obras no las vemos en los escenarios. Probablemente nosotros le preguntamos a cualquier teatrista que mencionen 10 dramaturgas dominicanas y le cuesta un poco a la mayoría. Entonces, yo creo que el teatro dominicano, es más el que se hace aquí, el que hacemos nosotros, que quizás le aportamos, aún sean obras latinoamericanas o europeas, le aportamos quizá nuestro ritmo, nuestra corporalidad, pero realmente tenemos siempre una mirada hacia afuera. Yo no sé si nosotros como isleños, y eso incluso hace que nosotros no podamos mantener esa tradición y pasar de generación en generación. Nuestro maestro Rafael Villalona siempre proclamaba que era importante la búsqueda del héroe escénico nacional, y ese es un héroe escénico que ni en el teatro de actores ni en el teatro de títeres ha aparecido. Nosotros presentamos a María y Juancito, que son los héroes de los argentinos, por ejemplo, en el teatro de títeres, pero nosotros no estamos tan preocupados por valorar nuestra propia cultura. Quizás por ese mezcla que somos, ese sancocho, en donde hay tantos elementos, y porque quizás también nos han enseñado a despreciar lo que somos. Porque muchas veces nosotros queremos renegar de nuestra raza, de nuestra mezcla, de lo que somos, como mezcla de muchas culturas, no solo 3. Nosotros somos una mezcla de más, y podemos, creo yo, mirarnos en el mundo. Entonces, sí, el teatro que se hace en la República Dominicana ha dialogado con la cultura propia y con nuevas formas. O sea, nosotros con eso no tenemos problema, con el progreso, con el uso de tecnologías, por ejemplo, que teatro contemporáneo, por ejemplo, es desde el 50 para acá, es decir, que lo contemporáneo es bastante viejo. Pero, por ejemplo, Claudio planteaba, que era una pregunta que teníamos ahí en carpeta, unos momentos de ruptura, bueno, unos momentos, digamos, que pueden marcar, digamos, la historia del teatro, con ciertos personajes que son como los representantes. Tú, Elvira, habla un poco ya de cómo esa amalgama que tenemos no necesariamente la vemos reflejada en la escena dominicana. Pero me gustaría ver, Karina, tú que has estado durante... Antes y después de Cristo, ¿verdad? No, pero has estado en el teatro, honra. En el Teatro de Bellas Artes, ¿verdad? Bueno, también Elvira fue directora del Teatro de Bellas Artes, pero tú siendo actriz, después directora del teatro, en un momento determinado directora nacional de drama, o sea, que ha estado en espacios oficiales, pero paralelamente siempre ha estado en el teatro como todos, que aunque estamos en un momento determinado en la oficialidad, pero siempre tenemos nuestro espacio independiente. ¿Tú qué nos puedes plantear? ¿Cuál es tu mirada de todo esto que vamos discutiendo? Bueno, yo coincido en muchos de los planteamientos de mis compañeros acá, pero es cierto que el teatro dominicano, bueno, todos sabemos que el teatro dialoga directamente con la sociedad, ¿no? Y como nuestra sociedad es una sociedad que está constantemente peleándose a sí misma con sus propios valores y con sus propios planteamientos y hacia dónde va, que quizás no lo tenemos claro como sociedad. Ciertamente, el teatro dominicano comienza en la historia oficial, como no sé si todos saben,
Comienza con el Teatro Escuela de Arte Nacional. Y eso se da en medio de una dictadura, ¿no? No en medio de una democracia, sino en medio de una dictadura. Entonces traemos esa forma, esa mirada del teatro que heredamos del teatro español, ¿no? Constituirnos en teatro oficial con una mirada de un teatro clásico, un teatro quizás oficialista, complaciente, quizás se arrastró durante mucho tiempo, hasta que llega una ruptura, como bien señaló, con el maestro Villalona, que nos plantea entonces ya otra mirada. Yo creo que en términos de la creación, que es lo que tendríamos que plantearnos, cómo nosotros, en términos de creación, hemos dialogado con nuestra propia realidad. Porque una cosa es el teatro en la creatividad misma y otra cosa es la difusión, ¿no? Que es lo que planteó mi querida Elvira. Yo pienso que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir apuntando a lo que mejor sabemos hacer y pienso que la gestión ha ganado mucho terreno. La continuidad que se ha visto fragmentada ha sido precisamente porque siempre ha dependido de la voluntad política de quien ha ejercido una posición X, una posición de poder. Desde mi punto de vista, y como gestora que fui de un festival internacional que nació precisamente por una injerencia internacional, durante 10 años estuve al frente del Festival Nacional e Internacional de Teatro. Y puedo apuntar sin ninguna humildad que su continuidad se debió a la presión que continuamente ejercimos desde la dirección del festival. Que no fue una ni otra vez que se me fue negado el presupuesto que siempre presentábamos a los ministros de turno. Pero de alguna manera, y con un lema que yo tenía de yo soy parte de la solución, no del problema, salimos adelante durante 10 años. Y esa continuidad yo defiendo que es la que ha dado pie a que nuevas generaciones hayan sentido que tienen un espacio ganado y que cuando salgas de la escuela, pues puedes presentarte, tienes ahí un nicho. Después de la continuidad del festival, muchísimos otros espacios salieron adelante, espacios que no estaban. Y yo creo que es a eso a lo que hay que apostar, a continuar en la gestión y quizás buscar un poco más qué queremos como creadores, ya como creadores. En ese tenor, ¿qué tan importante ha sido el estar aglutinado, por ejemplo, en las asociaciones teatrales y otros grupos que se han formado? ¿Qué debemos fortalecer hoy en lo particular para mejorar tanto el sector público como el sector privado en la actividad teatral? Bueno, creo que podemos contestarlo los tres, pero yo creo que determinante el que haya de nuevo una organización de todo el gremio teatral dominicano, porque lo que pudimos tener como digamos en el pasado, como proclamar que hemos conseguido fue porque estábamos aglutinados. Las muestras de teatro, todo lo que se consiguió a través de Codearte, las celebraciones del marzo teatral, todo eso se consiguió porque estábamos aglutinados. Y hoy, pues, yo creo que nos hemos perdido un poco en ese sentido.
Bueno, yo que presidí Codearte y ADOTI, la Asociación Dominicana de Titiriteros, dormidas, no vamos a decir muertas, ambas dormidas, esperando un príncipe sí, que la despierte. Pero los gremios han sido importantísimos. De hecho, y yo lo quiero recalcar aquí porque el otro día lo estábamos hablando, uno de los logros de Codearte, aparte de la muestra y de lograr que finalmente tuviéramos el espacio en ese festival internacional que se concibió sin el teatro dominicano, es conseguir la exención de ITEVIS para el teatro. Y le pedimos encarecidamente a todos nuestros compañeros y compañeras que no acepten pagar ITEVIS, ni por alquiler de salas de bellas artes, que no entendemos por qué, compañero, que se le ha dicho 1000 veces que estamos exentos en la ley de ITEVIS, lo siguen gestionando y presionando, y hay compañeros que ceden ante eso, y es importante que lo sepan. Cuando teníamos un gremio sólido, logramos rebajar los alquileres de las salas, logramos incluso un acuerdo con el Teatro Nacional para tomar un 1% de la boletería para tener un seguro médico para actores que no estuviesen laborando en una institución formal. Fueron muchas cosas las que se consiguieron, y eso después cayó en una apatía y se fue un poco muriendo. Igual pasó. Claro, las salas Rafael, hemos perdido salas, hemos visto encarecer, por ejemplo, las salas de teatro, y nadie reclama eso. Los productores pagan el nuevo precio, nadie se queja porque el Teatro Nacional, las salas públicas han aumentado sus precios. En mucho, las han duplicado y en algunas ocasiones más. Todo, el público está pagando muchísimo más también por eso. Pero quizá ahí me surge otra pregunta y también está abierto al público. Aquí, si quieren participar, también pueden participar. Karina hablaba del origen del teatro, lo que hoy es la Compañía Nacional de Teatro y la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿verdad? Con el Teatro Escuela, formado por Emilio Aparicio, por mandato de María Martínez de Trujillo, todo eso, sí. Esa historia, ¿verdad? Entonces, ese origen, y como bien lo planteaba Karina, venía de una oficialidad en una dictadura, así como fue la Bienal Nacional, como fue la Galería. O sea, todos estos modelos que eran muy típicos de las dictaduras, de tener, como en Italia, tenían la Bienal de Venecia, y eso eran modelos muy de propaganda, de la dictadura. Ahora mismo, las compañías nacionales que tenemos, los espacios públicos que tenemos, y por otro lado, en otra carretera paralela, las salas independientes, los grupos independientes. ¿Será que esa relación no funciona? O sea, yo quisiera ¿cómo reflexionar con este modelo de compañías nacionales, de espacios públicos, así como muy de ese tipo de estructura, en contraposición con las salas públicas, con las salas privadas, con los grupos privados, con los grupos independientes? O sea, algún día hemos discutido eso, si es que esos dos modelos no son compatibles, o si son compatibles, o cómo las reglas del juego. Y ahí podemos citar un proceso que se ha llevado por muchos años de la ley de teatro, la misma ley de mecenazgo, que tiene muchos temas que están planteados, pero que no ha sido posible ejecutar. O sea, si es que está faltando alguna articulación para convivir con eso, porque Elvira hablaba de cómo se ha duplicado los precios de las salas públicas, pero ese es el modelo que debemos, o quizá
no sé, estoy haciendo una reflexión así como, si ese modelo es que no está funcionando, si tenemos que abocarnos a legislar sobre otro modelo que obedezca, no sé. Doña Viena quiere hablar. Párese allá, doña Viena, a ver, para que acá la cámara. Bueno, parando para acá. Perdón. Yo creo simplemente que lo que pasa es que no hay ninguna intención real de apoyar la cultura. Eso es simplemente. Tenemos un Ministerio de Cultura que no apoya la cultura. Pero no ahora, no. Todo el tiempo. Son un Ministerio de Cultura que tiene un dinero para pagar empleados y para hacer eventos. Pero política, cultural, para desarrollar, como tiene el Ministerio de Agricultura, vamos a desarrollar el país y que se siembre plátano. Y vamos a apoyar para que todo el que quiera sembrar plátano, siembre plátano. Todo el que quiera sembrar yuca, siembre yuca. Y que se aumente la cantidad de guineo y hasta de tallota. Y de ñame. Lo tiene planificado y hay los fondos para que eso se desarrolle y hay las políticas en todos los sentidos y todo el que tiene que ver para que eso se desarrolle, está ahí. Pero en cultura no están. Entonces, vamos a dejarnos de cuentos. Estamos aquí porque nosotros individualmente y algunos agrupados tenemos el deseo de hacerlo y lo estamos haciendo, no hay más nada. Muy bien. Me gustó la parte de algunos agrupados. Me gustó esa parte. O sea, quiero retomar eso que tú dijiste de que no hay la voluntad. Para unirlo con lo que quise expresar antes, que no sé si lo hice claramente, porque a veces pierdo, como ando mucho por los ramos. Realmente todo depende de la voluntad política del que tenga el control o el que tenga el puesto. Me remito a mi propia gestión cuando fui directora de drama, un puesto que no existía, que yo ni sabía de eso y que ya no existe. Pero cuando me dijeron ese nombre, yo dije, ay, directora de drama, ¿qué es eso? Eso es demasiado grande. Y me puse ahí a investigar y a leer y entonces, no, pero espérate, de aquí yo puedo hacer cosas para el bien de la comunidad. Y tracé planes, me cansé de reuniones, inventé 800 cosas y siempre tuve que buscar mi propio financiamiento. Y no me deja mentir allá este amigo que tengo allá sentado, que hicimos un foro precisamente de gestión teatral en ese momento y yo tuve que buscar dinero en el sector privado porque cultura no me lo dio. Entonces, vuelvo a lo mismo. Depende de la voluntad política. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es por lo que hay que luchar, que los programas y planes desde el sector público se compadezcan con la realidad que se está viviendo en el sector privado. Eso es todo. Yo pienso que quizás haya un poco de miedo porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la mayoría de nosotros somos empleados públicos. Y yo creo que eso afecta el criterio y afecta la capacidad de la persona de protestar, de gestionar frente a las autoridades. Porque la gente tiene temor. Cuando nosotros hicimos aquella protesta desde Codearte, los que encabezamos eso fuimos excluidos de la programación del Teatro Nacional por años. O sea que sí hay retaliación para la gente que da la cara y quizás eso hace también que la gente pues sea un poco apática de pertenecer a gremios. Porque bueno, hay que mantenerse y eso. Pero la realidad es que nuestros ministerios de cultura, uno no sabe si ha hecho más bien que mal. En algunos aspectos bien, ha hecho bien, pero resulta que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, las escuelas de Bellas Artes se han enflaquecido con la gestión de los distintos ministros. Desde el 2000
que existe en el Ministerio de Cultura, han desaparecido escuelas de bellas artes. En vez de crearse una cada año, han desaparecido salas. Hemos perdido espacios en periódicos que permanentemente publicaban la cartelera cultural. Incluso se ha rebajado el presupuesto del Festival Internacional y Nacional de Teatro. Yo creo que ahora fue que volvió a rescatarse. Cuando la Antigua, en la primera gestión de la Antigua, eran 25 millones que había anual, y 25 millones de esa época no son los mismos de ahora. Entonces, yo creo que hay de ambos lados una cierta apatía. Habría que ver también cuál es la función de las agrupaciones artísticas de Bellas Artes. En Bellas Artes hay 2 y 3 compañías de cada ramo, de cada campo de las artes. Pero resulta que esas compañías hacen menos funciones que Claudio de una obra que montan, menos funciones que Basilio, menos funciones hasta que Gianni Paulino y Dunia de Wynn. ¿Entiendes? O sea, la Compañía Nacional de Teatro no puede celebrar 100 funciones de una obra que ha montado. En los últimos 75 años pueden juntar 100. Ajá. No, yo les digo, cuando yo dirigí la Compañía Nacional de Teatro, en el año 2007, le metí 168 funciones en un año. Claro, ya. Que sumaban más que los 60 años anteriores. Ese año fueron más funciones que los 60 años anteriores. Entonces, la sinfónica, el ballet clásico, el ballet folclórico, el rodante, uno no entiende por qué existen. O sea, ese salario que se le paga, que no es un salario lujoso, es un salario de que ahora tiene un poquito más de dignidad, pero uno no sabe si es para que sigan respirando y para que vayan a ensayar de vez en cuando. Pero la verdad es que eso hay que removerlo, porque es con nuestros impuestos que esas compañías existen y deben darle servicio al público. Deben existir para estar en escena todo el tiempo. Y eso va a lograr quizás mejores condiciones. Y ahí vemos la poca importancia que el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes le dan al teatro. Una pregunta. En esta parte que ya casi estamos terminando, por una cuestión de tiempo, quisiéramos preguntar, si tuvieran que definir en una sola frase el estado actual del teatro dominicano, ¿cómo lo dirían? Yo te voy a responder, pero te quiero hablar de lo otro. Vivito y coleando por cabeza dura. Vivito y coleando por cabeza dura. Por tenaz, por cabeza dura. ¿Por qué más? Porque sí, porque me da la gana, porque yo quiero vivir de esto y es mi oficio. Caiga quien caiga. Punto. ¿No me entendiste? Párate de ahí porque necesito otra gente. Se acabó. Pero yo quiero hablar de lo otro. Hay 2 secretos que yo quiero compartir. Un maestro argentino, yo le pregunto que por qué es que allá el teatro es tan sólido como movimiento, porque hay calles enteras con salas de teatro, y porque hay ley de teatro, y porque será que ellos son descendientes de italianos. ¿Qué es lo que ellos tienen que no tengo yo? Porque coño, comemos lo mismo. Entonces ese maestro me dijo que ellos se han especializado en hacerle creer a su sociedad, hacérselo creer, no es que vaya a ser, que ellos están dispuestos a morirse antes que dejar de hacer teatro. Bueno. Hacerle creer a la sociedad que ellos prefieren morirse antes que dejar de hacer teatro. Es hacérselo creer, porque nadie es loco. Bueno, para eso somos actores, ¿verdad? La sociedad se lo ha creído y en base a hacerle creer que ellos están dispuestos a morirse, han hecho exigencias y han logrado conquistas colectivas. Y la otro secreto que me dijo otro maestro colombiano, que lo de Colombia es una cosa que da asco, miedo y brinco y espanto. O sea, ustedes no se imaginan el campito más aislado, que se anda en caballo, que es una cosa, el más rural. Yo he podido estar ahí. Ahí hay una sala de teatro y hay equipada, público. Y hay público y un programa de garantizar la actividad teatral en ese campito que se anda en caballo, que hay que durar 14 horas para llegar ahí, desde el pueblo de abajo. Entonces yo le pregunté a ese maestro que por qué en esos pueblos tan apartados, sin hablar de las ciudades más grandes,
hay esa actividad tan viva y esas condiciones, esa infraestructura, que qué es lo que ellos comen, que me diga para yo comérmelo. Y él me dijo, lo que pasa es que nosotros podemos no hablarnos. Henry y yo somos enemigos. Porque lo que sea, somos enemigos. Pero cuando hay que ir donde el funcionario de turno, vamos agarraditos de las manos. Y le decimos que les vamos a enseñar los instrumentos de tortura. Así me dijo. Y yo, maestro, ¿cuáles son esos instrumentos de tortura que ustedes van agarrados de la mano hasta con sus archirrivales para que esos funcionarios obtemperen y entren en razón? Simple. Le decimos que le vamos a hacer un escándalo. Le decimos que vamos a cerrarle la entrada a su oficina. Le decimos que vamos a hacer tú no sabes cuántas cosas para meterle miedo. ¿Y sabes qué? En ocasiones lo hacemos. Okay. Pero primero se lo advertimos. Le damos la posibilidad de rectificar. Y decimos, no queremos pelear. No queremos, no me obligues. Pero algunos nos obligan. Hacemos una marchita, hacemos una pancartita. Y eso nos ha dado resultados. Y después Henry y yo dejamos de hablarnos. Entonces, tomando eso de referencia, es la pasión, trabajar con esa pasión de que nos vamos a morir de esto, pero con la unión y la solidaridad de que este pleito lo tenemos que echar entre todos. Muy bien. Los instrumentos de tortura. Bueno, así termina ¿tú querías? Sí, mi frase, porque yo tu frase. hice un ¿Verdad? esfuerzo. Sí. No, la frase de cada una, claro. Yo hice un esfuerzo de síntesis. Como, no tuve la oportunidad de decirlo, pero el auge del teatro dominicano es como por oleadas. Y mi frase para el momento actual del teatro, en donde, por ejemplo, las salas tienen menos funciones que antes. La Ravelo antes era de jueves a domingo con doble función los domingos. Ahora solo es de viernes a domingo. Mi frase es, ha vuelto a tomar del frasquito, como Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a cerrar entonces, que Karina nos dio su frase. Sí, bueno, frente a todo lo que se expuso aquí, Adrián Mosquín dice que hacer teatro es un acto eminentemente político. Si me refiero a ella, digo que el teatro dominicano está en modo avión. Muy bien. Bueno, entonces con esta frase terminamos este primer bloque de este foro de teatro. Seguimos aquí y volvemos en breve con el próximo foro. Así que estamos en Mecenazgo Vivo y muchas gracias por seguir en sintonía. Mecenazgo Vivo, la 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 la. Mecenazgo Vivo, la la.